Estás escuchando a Carlos Toro, el papá de los canales de lucha libre. Zona libre de llorones. Saludos amigos, bienvenidos a una nueva edición de Tras Bastidores. Mi nombre es Carlos Toro como siempre y le quiero dar las gracias primero a Ángel David por la promo, ¿verdad? Por el intro de este programa. Quiero decir varias cosas porque hoy, contrario a otras veces, quiero ser enfático en algo y dar mi punto de vista al respecto. Y más allá de dar mi punto de vista, quiero, ¿verdad?, darle mucho crédito a la conversación que se ha creado entre fanáticos, entre creadores de contenido, referente a todo lo que ha estado pasando en las últimas semanas con el tema del pase de batón. Y utilizo la palabra pase de batón, ¿verdad? Porque creo que es un término conocido en el mundo de la lucha libre, ¿verdad? Cuando se da un relevo generacional. Ya sea de un luchador a otro, de una generación a otra, o como usted lo quiera ver. Creo que han habido videos bien claros con el tema. Don Chu hizo uno bastante chévere donde habló de varias cosas a su estilo. Pero Montesinos trajo una conversación completamente distinta a la mesa y su término fue una guerra generacional. Y él trae unos puntos a la mesa que a mí me parecen extremadamente válidos. Y hay uno de los puntos que me parece el más válido de todos y creo que es donde tal vez voy a arrancar la discusión. Porque ustedes saben que yo hablé con anterioridad de el mensaje que había puesto José Roberto, lo que ha puesto Rey González y las miles de opiniones que han habido a través de los años en diferentes entrevistas, podcasts, donde se han hablado de diferentes maneras de diferentes figuras. Y si en algo vamos a estar de acuerdo es que hay una opinión entre las leyendas, siendo bien enfáticos en decir que el talento joven no escucha, que no se deja llevar, que no parecen luchadores, que no saben trabajar para el público, que no todos son brincos. Ustedes las conocen todas las líneas que utilizan. Podemos ver a luchadores jóvenes que tal vez dicen, a mí no me dieron la oportunidad allí, no me dieron la oportunidad de crecer. Y ese es el cuento, ¿verdad? O la historia por parte del luchador joven. Y está el fanático, en donde entra a la ecuación dos sectores. El que estoy harto de que las leyendas no den el pase de batón y no eleven a tal figura, o el que si no vienen las historias viejas o de alguna manera son fanáticos de la opinión de alguna de estas leyendas, pues no apoyan a ese talento joven porque ven que el talento joven son unos come mierda que no quieren esperar su momento. Pongo esos puntos a la mesa. Montesinos los puso también, pero quise ser específico en todos los sectores que hay. Estoy de acuerdo también en una línea que él utilizó, en que Puerto Rico es el único lugar donde cuando las cosas no funcionan es culpa de los creadores de contenido, el que no les haya ido bien o el que algo no funcione. Porque, ¿verdad? El que haya una opinión tiene lo suficiente peso para que el fanático no asista, no piense que es una mierda. Ok, whatever. Eso lo podemos echar a un lado porque el punto aquí es otro. Nosotros, al menos yo, como fanático, llevo escuchando esto del pase de batón por años. He escuchado la historia de la generación perdida y yo llevo siendo fanático desde que Ricky Banderas, Apollo y Shane se consolidaron como figuras importantes dentro de lo que fue la IWA en aquel entonces. Luis Cuevas pone un post en sus redes sociales donde dice y utiliza esta línea y le quiero dar el crédito, donde él piensa que hoy día no hay nadie todavía que pueda hacer esa nueva cara de la lucha libre en Puerto Rico en ese pase de batón porque hay una generación que cae en el renglón del 2007 a el tiempo actual que no tuvo ese relevo generacional.
Yo he hablado en un sinnúmero de ocasiones que, ¿verdad? A diferencia de cómo pasó con Apolo, con Shane, con Ricky, no hubo unos luchadores que se quedaran en Puerto Rico para poder hacer eso. O sea, específicamente ellos tres no estuvieron tan activos en Puerto Rico por los subsiguientes. Por ejemplo, ellos se empezaron a volver legendarios en un plazo del 2000, del 2000, voy a incluir el 99. Del 99 al 2005, pongamos en ese lapso de 6 años, ellos elevan su valor a ser figuras estandartes en la lucha libre puertorriqueña. Ellos no estuvieron 6 años más o 10 años más completamente activos en Puerto Rico para poder elevar a la siguiente generación, que fue la generación que se supone que en estos momentos estuviera empezando a girar el timón a elevar otra figura. Eso no pasó. Vamos a dar un punto allí, no estoy diciendo que sea un causante, pero pongo elementos sobre la mesa. Voy a mencionar simplemente nombres, porque, ¿verdad? Si hay algo, y he disfrazado toda esta parte y he hablado y he dado mis puntos, en que hay dos factores que la gente tiene que dejar claro. Y tal vez, esta opinión pueda ser controversial para algunos, para otros no lo sé. Ser una figura importante en la lucha libre en Puerto Rico, ser una figura que mueva o crear una estrella, no es convertirlo en campeón mundial. Y no es que sea la cara de tu empresa. Y no es que le des todos los títulos. Es que lo que haga ese luchador, tanto en cómo tú lo proyectes, en cómo la historia que trabajes y en el trabajo que ponga el luchador, porque aquí es responsabilidad de todos, le interesa al fanático y que tú puedas trabajar al talento de una manera en donde el público conecte y se vuelva una pieza clave de lo que tú estás creando. Porque aquí todos lo han dicho, todos son en la lucha libre, todos son parte de un mismo núcleo. ¿Cómo tú creas nuevas estrellas? No todos tienen que ser campeones mundiales porque tú tienes que tener luchadores que eleven a otros. Tú tienes que tener luchadores para la parte baja de la cartelera. Tú tienes que tener luchadores para la parte media de la cartelera. Tú tienes que tener luchadores en esa posición de ascenso para que cuando el que esté arriba baje y eleve a otro, haya ese flujo. Pero también vemos mucho talento de la nueva generación que como por tantos años se le ha cerrado esa oportunidad a tocar el Olimpo, por decirlo de cierta manera, pues van con el pensamiento de, hermano, yo quiero ser campeón mundial porque pues es lo que toca. Y lo vi en los mismos comentarios, hay muchos fanáticos que vean muchos de estos tal luchadores que en su momento empezaron de abajo y estuvieron en el nivel medio y lograron convertirse en campeones mundiales como luchadores que no alcanzaron su máximo potencial o simplemente mid-carters. Yo les voy a hablar de nombres y, ¿verdad? Puede que a unos les moleste, a otros no. WWC trató en su momento con BJ, con Noriega. El mismo Orlando Colón estaba en esa misma conversación, incluso siendo un Colón. Usted puede mencionar por ahí a los Abad, a los Amenaza Bryan. ¿Verdad? Y estoy mencionando nombres random. Ahí tú puedes mencionar a Escobar, que se trató. Irán Túa, el sensacional Carlito. Por ahí están los Ash, entre otros nombres. O sea, estoy mencionando el nombre de toda esa generación inicial. Denis Rivera, Noel Rodríguez. Toda esa generación son luchadores excelentes todos. Pero son luchadores que para muchos llegaron aquí y debían haber estado acá. En muchos sectores de la fanaticada. Luego vino la generación de Cuervo, de Mike, de Fashion, de 450, ¿verdad? De 450 como estelarista, aclarando esa parte. Ahí puedo meter al sensacional Carlitos nuevamente en esa conversación, los Justin Cotto, los Mark Davidson, que llegaron un poco más tarde. He mencionado muchos nombres de muchísimo talento. ¿A qué voy con ello? Y puedo poner hasta el ejemplo, creo que es el más obvio de todo, que es Carlos Bellito Calderón. ¿A qué voy con eso? ¿Por qué digo el ejemplo más obvio de todo? Porque Bellito Calderón fue un obrero de WWC
específicamente allí en donde ganó campeonato en pareja, campeonato de Puerto Rico, fue elevando poco a poco, gana el Universal y a pesar de tener un buen momento, fue una victoria, no una consolidación. A ese punto me quería referir porque se le pudo haber sacado muchísimo más a ese reinado. Estoy poniéndolo como ejemplo. Se le pudo haber sacado muchísimo más a ese reinado porque el muchacho tenía el ángel, tenía el positivismo, el apoyo de la fanaticada, era un tipo de pueblo, era un super babyface. Difícil de fabricar un babyface que la gente apoye porque pueden tender a ser aburridos. Pero eso. Y tal vez se tardaron mucho en hacerlo. Tal vez en el momento en que lo hicieron no le dieron el break de tratar. Pero ese break de tratar yo creo que es el paso más importante. Ya yo he mencionado que aquí las leyendas, el talento joven, del fanático, la culpa es de todos. Vamos a ser franco con eso, pero no hay un solo culpable. Ahora, mi mayor problema con todo esto es uno. Sigue habiendo esta mentalidad que para la gente dice, porque nosotros, esto se suena más desde el 2007 para acá, pero a través de la historia ha pasado en múltiples ocasiones, que no hubo momento de pasar el batón, que se retornaba lo mismo de antes, que se hacían apuestas por algunas cosas y viraban hacia atrás. ¿Cuál era la diferencia? Que en aquel entonces, en la década del 80 y el 90, tal vez Miguel Pérez, por poner un ejemplo, no fue campeón universal, pero Miguel Pérez tuvo las historias, tuvo la carrera en el extranjero para poder vaquear su trabajo y convertirse en leyenda en el negocio. Huracán Castillo no tuvo las corridas más largas, pero tuvo las buenas historias de por medio, entre otros que puedo poner sobre la mesa que pudieron hacer ese tipo de cosas. En Puerto Rico, en tiempos recientes, no se ha creado un patrón en apostar en cosas que el público esté conectando. Aquí ven que un luchador, el público está empezando a conectar con un luchador y si le dan un poco más de visibilidad, pero no se le da una historia sólida donde él pueda brillar y pueda hacer otro tipo de cosas. No se trabaja en esas historias que por lo menos tú veías antes, que la traición pasaba en el ring, se iba cocinando poco a poco para esa traición o para esa unión. Cuando pasaba la traición, le ponían obstáculos para llegar a ese lugar. Las luchas se sentía esa rivalidad. Esas cosas se fueron perdiendo y se desaprovecha la oportunidad de crear nuevas estrellas, no simplemente para el estelarismo, pero sino para estrellas que funcionen. Yo me atrevo a decir que con Maniferno en WWL, que se reveló como el traidor, que poco a poco fue empezando a hacerlo de los puros machos y fue gradual, pues él como personaje no necesitaba ningún campeonato mundial porque podía funcionar. Gilbert cuando comenzó no necesitaba ningún campeonato porque su sección y cómo trabajaban ciertas cosas de él lo ayudaban a consolidarse. Ese tiempo de que el talento se descubra, de que ese talento pueda mostrarse en cámara, de que ese talento tú lo veas elevarse poco a poco, esa paciencia no se ve. Entonces la paciencia se ve en dejar a este luchador 3 años de luchar. Esta luchita tal vez es un poquito más de riña porque han luchado 3 veces. Después va a luchar 5 veces por los próximos 4 meses con aquel y con este y con el otro. Y en eso no ayudas a nadie porque no le estás dando herramientas para que el talento pueda comenzar a desarrollarse y comenzar a trabajar otras capacidades. Y tampoco le creas la oportunidad al público para que se envuelva con algo más que la fucking lucha estelar, si es que no están involucrados con la lucha estelar. Hay un problema craso, porque lamentablemente los luchadores que mueven taquilla en Puerto Rico, que no son muchos, no están en su peak, no están en su prime de durarnos 15 años más en ese cuadrilátero. Lamentablemente. Y es bien penoso
porque ya mucho luchador de nueva generación va con el pensamiento de que ahí no me van a dejar crecer o no voy a poder tener la oportunidad de seguirme desarrollando. También vienen otros con el pensamiento de que yo soy muy bueno, soy mejor de lo que hay aquí y yo quisiera ser campeón mundial. Y el gran problema aquí es que no hay no hay un sentido de conciencia en que hay que arriesgarse. Y si no funciona, se cambia y se trata con otro. Pero hay que buscar ya otras figuras y trabajar otras figuras para hacer ese tipo de cosas. ¿Por qué? Porque no pueden ser los mismos main players, porque no pueden ser las mismas figuras, porque ya sabemos que independientemente para bien o para mal, las figuras top que quedan ya llevan un tiempo prolongado porque se esperó bastante con ellos y tal vez no tienen esa oportunidad de poder trabajar y ser las super figuras, pero le pueden facilitar la cosa a los que vienen ahora. Y yo creo que eh, es bien incómodo ver de alguna manera que se ve que en algunas empresas se trata de apostar a la juventud, a otras figuras y todo lo demás, pero tienden a hacer cosas contradictorias hacia ello. Y nadie me puede venir y decir, y esto me dejo llevar bastante del post de Luis Cueva, WWE cogió a Jey Uso y apostó. El público lo estaba apoyando, creían en él, vamos a llevarlo hasta donde pueda, si funciona bien, si no, nos movemos hacia otra figura y seguimos trabajando, a ver qué funciona, a ver qué sale, pero dando oportunidades reales para que eso pase. Yo creo que en Puerto Rico no solo hay una falta de querer entender que es hora de apostar a otras figuras, sino que hay una falta de herramientas, hay una falta de exposición. Y no siempre que un poscatero o compañero expone sus puntos, tienden a decir, ¿por qué no lo haces tú? ¿O por qué no lo intentas tú? Pero si ellos son los que saben. Ok, puedo entender ese punto de vista. Pero al igual que Josian, que lo explicó muy bien, cada una de las personas que hace contenido, o al menos bastantes de los que yo respeto, alguna vez han estado detrás de algún evento de lucha. Alguna vez han estado en esas reuniones. Han estado en conversaciones, en producciones, trabajando en cosas que tienen que ver con esto, con el deporte o con la producción o trabajo de algún evento. Estoy diciendo todos, pero tienen algún tipo de conocimiento. ¿A qué voy con eso? El hecho de que tengan ese conocimiento no significa que estén pasando por la misma situación. Pero uno puede ver muchas cosas. Y lamentablemente, cuando uno lleva tiempo tratando, o sea, haciendo contenido, visitando canchas, conversando con gente, puedes empezar a ver, y cuando tú consumes, porque se consume, entrevistas de talentos nuevos, entrevistas de veteranos, comentarios de fanáticos, la responsabilidad no recae en una sola persona. Recae en el fanático que también tiene que dársele la oportunidad a ciertos talentos. Que el talento también se tiene que tomar en serio lo que está haciendo y algo que explicó el que paz descanse Rico Suave en la última entrevista que dio aquí. Hay un momento en que el luchador tiene que empezar a encontrarse y ese es el momento en donde de verdad va a comenzar a brillar. Los luchadores tienen que empezar, los jóvenes, empezar a buscar cuál es su personaje, qué es lo que son, qué proyectan, qué quieren llevar, quiénes son ellos y para quién trabajan. Y los luchadores veteranos, yo creo que hay que cambiar un poco la perspectiva de que el luchador joven tiene que pasar 7 años allí para que por fin se gane la oportunidad de tal vez estar arriba o de tal vez empezar a trabajar algo más serio con él.
Creo que hay que empezar a apostar en ciertas cosas vamos a darle el break a ver hasta dónde nos lleva, si mejora en el camino, si no funciona lo cambiamos. Estar dispuesto al cambio y a dar oportunidades reales. Hay responsabilidad y recae en todas las personas. Pero al final del día, si no se le dan esas herramientas a los muchachos, si no se le dan esas oportunidades a los muchachos, ¿a quién demonios se le va a pasar el batón de aquí en los próximos años? ¿Quién lo va a cargar? ¿Quién lo va a llevar? Porque aquí nadie me puede decir que no ha pasado talento en los últimos 20 años que estuviera listo para ocupar ciertas posiciones y marcar sus nombres. Los que lo han logrado hacer lo han hecho a cojón, pero no porque las historias estuvieron cabronas. Porque búscate la última, de los últimos 25 años, las mejores historias de lucha libre, la gran mayoría son recicladas de otras e involucran a un luchador que no estaba en ese prime. No estoy diciendo todas, estoy diciendo algunas. Pero no me puedes decir que no ha habido luchadores que, que pudieron tomar posiciones más grandes en algunas empresas y elevarlos a otro nivel. Y no estoy diciendo de que fueran campeones mundiales, porque el Bronco número 1, la gran mayoría de su carrera, no fue campeón universal. Rico Suave nunca fue campeón universal. Alguien como Joe Bravo, por poner un nombre, fue campeón en múltiples ocasiones, pero no siempre tenía ese campeonato. Fue relevante. Y puedo seguir mencionando nombres. Miguel Pérez, Huracán Castillo, Sabio Vega, a pesar de la leyenda que fue y que es dentro de los años top de IWA, no era el campeón mundial. Y el mismo Chicano, que ahora es el campeón universal, ha podido trazar su nombre sin la necesidad de ser campeón mundial en un sinnúmero de ocasiones. Hay luchadores que pueden sobrepasar expectativas, marcar su nombre sin ser campeones mundiales todo el tiempo. El Invader número 1, a pesar de lo que ustedes puedan decir, él no fue tantas veces campeón mundial. Voy a ir a nombres más recientes. El Exótico, Paparazzi, leyenda del negocio. A su estilo, lo hizo. Es recordado hoy, es respetado, es una leyenda. ¿Qué cosas se hicieron diferentes allí? Slash Venom, que es un extranjero. Estoy poniendo todos los nombres de luchadores que tú los mencionas y la gente sabe quiénes son. ¿A qué voy con eso? Nadie me puede decir que en los últimos 20 años no han habido luchadores a los que se le habían podido hacer historias para poder ocupar esos roles. Porque te puedo mencionar por ahí bastantes nombres. BJ, Noriega, el mismo Orlando Colón que estuvo por allí. Brian, a pesar de las lesiones, yo creo que hizo un gran trabajo en su momento. El sensacional Carlito. Muchísimos más. De que han habido luchadores, los ha habido. De que han habido oportunidades, las ha habido. Simplemente, no todos tienen que ser campeones mundiales y estoy totalmente de acuerdo con eso. Pero yo creo que hay que ponerse a trabajar en más allá de si el pensamiento es que si los pases de batón se tienen que ganar con el tiempo, que si los pases de batón se tienen que ganar con trabajo duro. Sí, eso totalmente es cierto. Pero tiene que haber la disposición a que haya un cambio generacional bien trabajado, a presentar a los luchadores de cierta manera, y no porque sean de cierta manera, sino presentar luchadores que, mira, tal vez no tiene que ser el supercampeón mundial, pero dar historias emocionantes en el camino, haz lo que el público se envuelva con ellos, haz lo que el público trabaje. Yo creo que aquí es cuestión de herramientas, de historia y de confiar. Y mientras esas tres cosas no pasen y añadiéndole disposición, las cosas no van a cambiar lamentablemente. Y a la larga, tarde o temprano, lo mencioné ahorita, lo vuelvo a decir, los caballos cada vez son menos para poder reciclar esas historias de antaño que causan que las canchas se llenen.
y que la curiosidad del fanático que estaba escondido aparezca. Tienen que tratar eso, pero con lo que tienen ahora. No hay que pensar en que si el luchador joven o no. Hay que darle la plataforma a ver quién para lo que tú estás tratando de trabajar. La tienes y no la tienes, pero tiene que pasar. Dame tu opinión. ¿Qué tú crees que recae la responsabilidad? ¿Se ha comido mierda en los últimos años a la hora de empezar a trabajar y propulsar estrellas? ¿Sienten ustedes, tal vez de la misma manera en que lo veo yo, en que sí llegan a cierto nivel, pero no confían de lleno a que lleguen al siguiente nivel? Y sé que se me quedaron un montón de nombres, porque hay muchos luchadores que considero que, ¿verdad?, han tenido ese potencial, y puedo mencionar a Mariferno, a Pedro Portillo, a Cuervo, a muchos más, pero un tipo como Mr. Big, que lo ha logrado todo en el negocio, y si me preguntas a mí, yo digo, coño, y pudieron haber hecho más. So, a lo que voy, y esto es lo que quiero dejar en el tintero antes de despedirme. En la opinión de ustedes, se ha aprovechado por completo esas estrellas jóvenes que ya son jóvenes veteranos para sacar lo máximo de ellos como figuras y puedan pasar ese batón? Hay luchadores ahora mismo a los que se le puede empezar a construir el camino para poder llevarlo a ese nivel o a esos próximos niveles. Quiero que me dejes saber tu opinión en los comentarios. Quiero que te suscribas al canal, y sabemos que esta discusión no va a acabar. Así que va a ser bien importante sus comentarios en este video, porque de eso puede depender una segunda parte en donde voy a traer colaboradores para hablar de esto. Así que hasta la próxima. Se cuidan.